Bueno, eh, vamos hoy a continuar con el estudio de los reyes de Israel. Damos gracias a Maritza, gracias a Dios por lo que nos permite el Señor hoy reunirnos y aprender más de este grupo de reyes que cada día nos enseñan generalmente lo que no debemos hacer. Así que hoy vamos a tocar el turno de Ocosías, es la octava generación de los reyes de Israel. Y este rey fue el tercer rey de la dinastía, de la cuarta dinastía, la dinastía de Omri, que hemos venido estudiando. Hijo de Acab, ese personaje que decíamos fue el acabose, fue el peor de todos, que reinó durante 2 años. Aquí hay una equivocación, 851, 852 antes de Cristo, solamente estuvo 2 años, así que relativamente es poco lo que podemos hablar de él, lo que la Biblia nos habla de este rey que reinó solamente 2 años. Sin embargo, es interesante varias cosas en este estudio de este rey. Uno de ellos es que su nombre traduce Jehová ha sostenido. Y, y vamos a ver qué tiene que ver con lo que el Señor nos muestra a través de la historia de este hombre. Primera Reyes 22, 51, 53 dice: Ocosías, hijo de Acab, ascendió al trono de Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años en Israel. Pero hizo lo que ofende al Señor, porque anduvo en los caminos de su padre y de su madre, y en los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo que Israel pecara. Vemos aquí todos los ascendientes que él tenía, y dice, sirvió y adoró a Baal, y provocó a ira al Señor Dios de Israel, tal como lo había hecho su padre. Entonces este hijo terminó haciendo lo mismo que su padre y su madre, que ya sabemos que fueron tremendos personajes los que hicieron tanto daño al pueblo de Israel, haciéndolos pecar. Así que volvió a hacer lo mismo y ofendió al Señor. En Segunda de Crónicas 20, 35, 37 dice: después de esto, Josafat se alió con el perverso Ocosías. Tenemos que hacer un alto aquí a recordar que Josafat venía a ser cuñado básicamente de Ocosías. Sabemos que Josafat se casó con Atalía, que era hijo de este rey, de este perverso también. Así que en esto se unieron. Josafat, sabemos que fue buen rey, pero cometió ese error de aliarse con la hija de estos reyes perversos y idólatras, y terminó accediendo a unirse a Ocosías, el rey de Israel. Y decidieron hacer un negocio juntos, construir una flota mercante que iría a Tarsis. Los barcos los hacían en Esión Geber. Entonces Eliezer, hijo de Odías de Maresá, profetizó contra Josafat: por haberte aliado con Ocosías, el Señor destruirá lo que estás haciendo. En efecto, los barcos naufragaron y no pudieron ir a Tarsis. Y aquí ya nos deja una gran lección también, esto de aprender con quién nos asociamos. Vemos aquí, a pesar de que Josafat trataba de hacer las cosas bien, cometió ese grave error de asociarse con Ocosías, que era un rey idólatra, perverso, que no tenía buenas intenciones, y el Señor le mandó a avisar a Josafat que por haber hecho esta alianza con él y haber hecho una empresa juntos, ser socios básicamente comerciales, iba a ser un desastre. Y así fue que sucedió. Los barcos se rompieron, naufragaron en el mar, y esta empresa se acabó completamente. Dios la acabó y no permitió que esto avanzara. Así que esto tenemos que tener también cuidado en nuestras vidas, saber con quién nos aliamos, con quién nos asociamos. Si hay algo de idolatría en cualquier campo, es mejor evitar estos grandes desastres. En Segunda de Reyes 1:2 también nos permite conocer algo de este rey. Dice: después de la muerte de Acab, la nación de Moab se rebeló contra Israel. Aquí había una de las consecuencias del desvío de Acab, hizo que Moab se rebelara contra el resto de Israel, se separó, y dice que Ocosías, que se había herido al caerse por la ventana del piso superior de su palacio en Samaria, despachó a unos mensajeros con este encargo.
vayan y consulten a Baal Zebú, que traduce básicamente el dios de las moscas, que era en ese momento el dios de Cron, para saber si voy a recuperarme de estas heridas. Y aquí vemos que empiezan a salir cosas mal en un gobierno que actuaba mal. Primero, la rebelión de los pueblos que le pertenecían, la gente se le revela, y también empieza a ver estas tres personales, como en este caso menciona la Biblia, que se cayó de la ventana de la azotea de su palacio, y no nos cuenta qué tipo de heridas, pero pues aparentemente fueron heridas bastante graves. Y aquí empezamos a ver también lo que tiene que ver con la desobediencia del ser humano. Si nos vamos un poco más atrás, aquí básicamente nos menciona que se cayó de una ventana del piso superior, y todas las ventanas o las azoteas que se construían en ese entonces por orden del Señor tenían que mantener un pretil. ¿Y qué es un pretil? Básicamente lo que ven aquí en la gráfica era básicamente un muro que separaba la terraza o la ventana del vacío, y esto impedía que alguien se cayera. Y vemos aquí los detalles del Señor en las instrucciones que Él da, que se preocupa hasta por estas cosas dentro de su pueblo. Fueron instrucciones, mandamientos que Él dio. Dice, cuando edifiques una casa nueva, construye una baranda alrededor de la azotea. No sea que alguien se caiga de allí y sobre tu familia recaiga la culpa de su muerte. Y vemos aquí la parte preventiva de parte del Señor. Hasta en eso se, se, se dedicaba el Señor a proteger a su pueblo para que no hubieran este tipo de accidentes. Básicamente vemos aquí cómo habían instrucciones para que la gente no tuviera accidentes, podemos decir, laborales en sus propios hogares. Y por algo, este rey no mandó a construir eso su palacio, y lo que seguramente por falta de esto terminó cayéndose de una de sus terrazas, de sus ventanas, y sufrió grandes heridas, que precisamente lo que manda a consultar precisamente al dios de Cron, dios de las moscas, que básicamente es el mismo Balcebú que se conoce o se menciona en varias partes de la Biblia como Satanás. Así que estaba consultando al propio Satanás si esas heridas iban a recuperarse o eso lo iba a llevar a la muerte. Así que en Segunda de Reyes nos menciona lo que le muestra Dios a Elías. Dice, pero el ángel del Señor le dijo a Elías, el tisbita, levántate y sal al encuentro de los mensajeros del rey de Samaria. Diles, ¿y ustedes por qué van a consultar a Balcebú, dios de Cron? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Pues bien, así dice el Señor, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás. Y aquí el ángel del Señor se adelanta a decirle al profeta que estos hombres iban en camino a consultar al mismo Satanás para ver qué había pasado. Y antes de que fueran, les dijo, avísales que se devuelvan y le digan al rey que de eso se va a morir. De eso no tiene cura y te vas a morir. Así que estos mensajeros recibieron el mensaje de Elías, él se cruza en su camino, los regresa, y ellos le mencionan esto al rey. Y siempre, como menciona, siempre buscaba gente que le dijera lo que él quería escuchar, pero con el Señor y su profecía, su palabra, simplemente hay que obedecer y adaptarse a la voluntad de él, no buscar quien le diga palabras zalameras, básicamente, para hacer lo que él quisiera. Así que el rey dice, en Segunda de Reyes 1:9, el rey les preguntó qué aspecto tenía el hombre que les salió al encuentro y les habló de ese modo. Llevaba puesto un manto de piel y tenía un cinturón de cuero atado a la cintura. Contestaron ellos. Ah, era Elías el tisbita, exclamó el rey. Y enseguida envió a un oficial con 50 soldados a buscarlo, y el oficial fue y encontró a Elías sentado en la cima de un monte. Hombre de Dios, le dijo, el rey ordena que baje. Como sabemos, a estos reyes no les gustaba escuchar estas malas noticias, siempre querían escuchar cosas buenas, y ya él se había ganado la fama también de esto, de que nunca
le decía cosas buenas. Lógicamente no iba a decir cosas buenas cuando él se portaba tan mal. Así que este rey quiso acabarlo como si de esa manera fuera a callar la voz de Dios y manda 50 soldados a que lo apresaran para seguramente matarlo. Y estos soldados van allá, lo encuentran y le ordenan a él que baje de la cima, donde se encontraba seguramente orando. Y aquí nos menciona también el aspecto que tenía Elías. Elías fue un profeta que siempre vestía en forma muy humilde, que no tenía ninguna pretensión a pesar de su poder, de la fuerza que Dios le había dado. Y creo que en ninguna época de la historia, tanto Elías como Eliseo, que son los profetas en esos periodos, hicieron tantas manifestaciones de poder, ni el Señor se manifestó en forma tan contundente, tan milagrosa en diferentes aspectos que hoy vamos a mirar. Pero este hombre, a pesar de su poderío, mantenía un perfil completamente bajo y para el rey era muy fácil distinguirlo de que si era este hombre el hombre del Señor y básicamente le están ordenando a él como si fuera un súbdito de ellos de que bajara. Así que vemos la respuesta de Elías en Segunda Reyes 1:10 al 13. Dice, sí, soy hombre de Dios, le replicó Elías. Si soy hombre de Dios, replicó Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma junto con tus 50 soldados. Al instante cayó fuego del cielo y consumió al oficial y a sus 50 soldados. Así que el rey envió a otro oficial con otros 50 soldados en busca de Elías. Hombre de Dios, le dijo, el rey le ordena que baje inmediatamente. Si soy hombre de Dios, repuso Elías, que caiga fuego del cielo y te consuma con tus 50 soldados. Una vez más, fuego de Dios cayó del cielo y consumió al oficial y a sus soldados. Y aquí vemos una gran manifestación de parte del Señor a una solicitud, básicamente, porque vemos que fue una decisión bastante, podríamos decir, impulsiva, no sé, eh, pedirle a Dios que caiga y mate a todo el mundo alrededor, pues un poco como atrevido. Sin embargo, el Señor eh, decidió hacerlo de esa manera. Fueron dos manifestaciones seguidas donde hubo más de 100 muertos, 102 muertos, podemos hablar en este momento, simplemente porque estaban retando a un hombre de Dios, le estaban queriendo dar órdenes. Y el Señor permitió que Elías usara toda su potestad, su poderío, para que se manifestara y le diera una lección a esta gente. Pero eso no fue suficiente. Estas noticias, estos milagros, lo cierto es que el rey manda otra vez a Ocosías por tercera ocasión, a más si hay alguien más terco que Ocosías difícilmente, así que manda por tercera ocasión, dice, por tercera vez el rey envió un oficial con otros 50 soldados y cuando éste llegó hasta donde estaba Elías, se puso de rodillas delante de él y le imploró. Hombre de Dios, te ruego que respete mi vida y la de estos 50 servidores suyos. Sé bien que cayó fuego del cielo y consumió a los dos primeros oficiales y a sus soldados. Por eso le pido ahora que respete mi vida. Y es interesante la actitud de este soldado, este oficial. Yo creo que iba con bastante susto después de haber oído las noticias que había matado el Señor a todos estos hombres por haberle pedido que ya llegó, puede decir, livianito, en forma muy decentico, pidiéndole el favor de que bajara y que no le acabara con su vida. Y el Señor también fue clemente por esta actitud de este hombre y el temor que tuvo este oficial. Creo que ahora el que teme es Elías, porque el Señor le dice, bueno, ahora sí baja y preséntate con él, que es lo que menciona el versículo 15 y 16. Dice, el ángel del Señor le ordenó ahora a Elías, baja con él. O sea, él no obedecía las órdenes humanas, pero sí obedecía las órdenes del Señor. Dice, baja con él y no le tengas miedo. Así que Elías se levantó y bajó con el oficial para ver al rey, a quien le dijo, así dice el Señor, enviaste mensajeros a consultar a Baal-Zebú, dios de Cron. ¿Acaso no hay Dios en Israel a quien puedas consultar? Puesto que has actuado así, ya no te levantarás de tu lecho de enfermo, sino que ciertamente morirás.
Y es interesante, vemos aquí que el Señor tiene que ordenar a Elías que bajara, en este caso ya no le permitió que él hablara y le ordenara matar a todos los, otra vez a los 50 soldados, sino que ahora le ordena al Señor y le dice, quítate ahora el miedo, porque él sabía que de pronto si iba con estos oficiales, este rey lo iba a matar. Pero él lo llena de valentía otra vez, de poder, y vuelve a mencionar de que esto es lo que va a suceder. Guste o no le guste, eso es lo que va a suceder. Y así fue que él se lo dijo en su cara al propio rey Ocosías. Dice que en el versículo 17 que dice, así fue como murió el rey según la palabra que el Señor había anunciado por medio de Elías. Como Ocosías no llegó a tener hijos, Jorán lo sucedió en el trono. Esto aconteció en el segundo año de Jorán, hijo de Josafat, rey de Judá. Entonces vemos aquí que hay dos Jorán, tanto en Israel como en Judá. Casi que coinciden los dos Jorán, como que era un hombre que les gustaba a estas familias, y lo sucede el propio hermano, que era hijo también de Acab. Y así fue, termina la vida del rey Ocosías. De estas historias que podemos aprender, como digo, no asociarse eh, con personas que son idólatras, sabemos lo que puede terminar. Esto nos enseña lo que ha sucedido con Josafat por unirse a él, pero también nos muestra lo que es consultar a cualquier otra persona diferente al Señor cuando uno tiene algo que consultarle. El Señor es un Dios celoso en eso. Vemos todas las manifestaciones de poder, a pesar de que vemos que lo quería sostener ahí. Este hombre, por su terquedad, como su nombre decía, Dios lo sostiene, significaba su nombre, y que hubiera sido lo ideal si él se hubiera ceñido a la voluntad de Dios, si hubiera consultado al Señor, pero él prefirió que lo sostuviera precisamente Satanás o Balcebú, y por eso, pues sencillamente le costó su vida, independientemente de sus heridas, de su caída, de su desobediencia. Si él hubiera seguramente consultado al Señor o hubiera pedido clemencia al Señor, el Señor lo hubiera sostenido, lo hubiera levantado, pero vemos la terquedad de este hombre que le costó la vida a muchos. Y lo peor de todo es que hizo seguir pecando a su pueblo Israel, seguir en pecado por su idolatría, y que fue terco en todo momento. Así que el Señor solamente le permitió estar 2 años ahí por esta caída que lo llevó a la muerte. Así que vemos rebeldía de su pueblo, su separación, su falta de dominio sobre el territorio que el Señor les había dado, y también los problemas personales físicos que le llevaron hasta su muerte. Así que aquí termina la historia del rey Ocosías. Y vamos al siguiente, que es Jorán, que es su hermano, que nos sucedió el trono, porque ese hombre ni siquiera llegó a tener hijos. No sabemos si por su caída, por lo que sea, lo cierto es que no pudo llegar a tener nunca descendencia. Vamos al rey Jorán, que es el cuarto rey de esta dinastía de Omri, que ha sido tan desastrosa y que de todo modo el Señor anunció que esto se iría a acabar. Y este estuvo reinando durante 12 años, 12 años que, se, que Dios le mostró también muchos milagros, muchas cosas sobrenaturales pasaron en esos 12 años de la historia del pueblo de Israel, durante los años 851 al 840. Y este, como acabamos de mencionar, también es hijo de Acab. Y lo que traduce su nombre es Dios es ensalzado, Dios es alabado, básicamente lo que traduce su nombre. Sin embargo, vemos que no va de acuerdo a lo que él hizo, que en vez de aprender a alabar al Señor, hizo todo lo contrario. Dice Segunda de Reyes 3, del 5 al 6. No sé si vamos a alcanzar a mirar todo lo de este rey, bastante extenso, todo lo que el Señor hizo en estos 12 años. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Dice, pero al morir Acab, el rey Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey Jorán salió de Samaria y movilizó a todo el ejército de Israel.
Entonces vemos aquí que Moab, el rey de esta zona, se rebela contra Acab. Joram lo que hace es básicamente censar a su ejército, mirar con qué contaba y le manda un mensaje a su cuñado Josafat, que es el que reina en Judá. Y le dice, y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería. ¿Qué ruta tomaremos? La ruta del desierto de Edom, contestó Joram. Fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. Y aquí nuevamente vemos a un hombre que, a pesar de que confiaba mucho más en el Señor que este Josafat, que sabemos que fue un buen rey para Judá, pero otra vez se deja llevar por su familiar, por su pariente, podemos llamarlo así, vivía en idolatría, y otra vez hace una sociedad, esta vez militar con él, con su cuñado, con su otro hermano, había hecho una sociedad comercial y fue un desastre. Ahora tiene un aliado militar que le está pidiendo un favor y rápidamente, antes de consultarle al señor qué debía hacer, simplemente le dice que claro, que sí, y dime la ruta por dónde nos vamos y empiezas a obedecerle a Joram. Y este lo lleva por el desierto, sin tener en cuenta que durante una semana se iban a quedar sin agua y que iban a estar expuestos a un enemigo que estaba completamente preparado esperándolos. Así que eso es lo que pasa precisamente cuando no se consulta al Señor y se toman decisiones apresuradas. Segunda Reyes 3, 10 al 12 dice, ¡ay! Exclamó el rey de Israel. El Señor ha reunido a 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Ahí se murió el susto Jorán de pensar que ahora iban a estar expuestos todos sin agua, ni para ellos ni los animales, y que no podían combatir de esa manera. Pero ahí sí Josafat se acordó de que tenía un Dios. Dice, ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? Y un oficial del rey de Israel contestó, aquí cerca está Eliseo, hijo de Safat, el que servía a Elías. Ya sabemos que Elías fue arrebatado al cielo y que sucedió Eliseo, que había recibido el doble de poder que el propio Elías. Y dice, él puede darnos palabra del Señor, comentó Josafat. Así que el rey de Israel fue a ver a Eliseo, acompañado de Josafat y del rey de Edom. Entonces aquí se acordaron de que precisamente había un hombre de Dios que podía consultarle qué debían hacer en este caso cuando estaban expuestos a hacer a una guerra que seguramente iban a perder por falta de agua, y van a consultar a Eliseo, estos 3 reyes que se han juntado sin consultar al Señor. Y aquí les dice, pero Eliseo le dijo al rey de Israel, a este Joram, ¿qué tengo que ver yo con usted? Como que fue una parada bastante fuerte. Dice, váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre. Una tremenda respuesta. Le dice, no, respondió el rey de Israel, pues el Señor nos ha reunido a los 3 para entregarnos en manos de los moabitas. Eliseo replicó, le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat, rey de Judá, ni siquiera le daría a usted la cara. Tan cierto como que vive el Señor Todopoderoso, a quien sirvo, en fin, que me traigan un músico. Y mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Y aquí vemos la reacción del profeta al reprender básicamente o repeler a un rey que sabía que era idólatra. No necesitaba que le contaran, Dios le había hecho saber que este hombre era completamente idólatra y que tenía otros dioses a quien creía. Pero este justamente le dice, pues venimos los 3 y bueno, aquí hay un hombre que sí le confía al Señor, así que por él por lo menos habla, y por él básicamente fue donde, donde accedió Eliseo a consultarle al Señor. Vemos también la decisión de Eliseo.
está dispuesto a preguntarle al Señor, pero lo hace a través de la música, la alabanza, empieza a alabar al Señor. No dice que se fue a orar, a suplicarle al Señor por estos reyes, sino que empieza a alabar al Señor. Dice que en medio de esta alabanza, él dice la mano del Señor y se refiere al poder del Señor vino sobre Eliseo. O sea, hubo una manifestación sobrenatural en este momento sobre Eliseo y el Señor le habló en ese momento profecía especial para estos reyes. Y le dice, así dice el Señor, abran zanjas por todo este valle. Y es interesante la respuesta del Señor, lógicamente, de las zanjas para dirigir el agua. Y no les dijo va a llover, va a aparecer agua brotando de la tierra, sino que los pone a trabajar y le dice abran zanjas porque viene el agua. Y creo que también es importante que lo tengamos claro cuando hay una promesa del Señor, tenemos que adelantarnos a esa promesa, como dice, si queremos lluvia hay que alistar el paraguas, hay que salir confiado de que así va a ser, y esto fue lo que puso a hacer a estos reyes, abrir zanjas para contener o dirigir el agua que iba a llegar. En Segunda Reyes 17 dice, pues aunque no vean viento ni lluvia, dice el Señor, este valle se llenará de agua, de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales. Así que ante las cosas naturales que uno pueda ver en contra, el Señor dice, yo voy a actuar sobrenaturalmente, simplemente confíen, hagan lo que les corresponde, prepárense, mejor dicho, porque a lo que viene es agua. Así la naturaleza muestre absolutamente lo contrario. No hay ni viento ni lluvia. Lo cierto es que el agua va a aparecer. Y así lo hicieron estos hombres. En el versículo 18 dice, esto es poca cosa para el Señor, que además entregará a Moab en manos de ustedes. Así que el Señor les responde, que me pidan lluvia, eso no es absolutamente nada, de pronto lo pueden confundir, que fueron cosas del calentamiento global, lo que fueran, cualquier excusa la gente a veces saca, y eso, como dice, eso no es ninguna cosa tan especial o difícil para el Señor, pero van a ver cómo ese pueblo enemigo que se ha revelado va a caer frente a ustedes. O sea, no se conformó simplemente con la petición, sino que les voy a mostrar algo más sobrenatural. De hecho, ustedes destruirán todas las ciudades fortificadas y las otras ciudades principales. Cortarán los mejores árboles, cegarán los manantiales y sembrarán de piedra los campos fértiles. O sea, básicamente ustedes van a tomar posesión de esa tierra y van a hacer todo lo que quieran aquí para que entiendan que esa es nueva posesión para ustedes. Versículo 20 dice, a la mañana siguiente, a la hora de la ofrenda, todo el área se inundó con el agua que venía de la región de Edom. Así que empezaron las fuentes a producir agua, empezó a rodar por la tierra, a llenarse todos los manantiales y todos los canales que esta gente había empezado, a las zanjas que habían empezado a hacer. Así que todo se dirigió, toda esta agua, hacia donde estaba el ejército de estos reyes. El versículo 21 al 27 nos dice, ahora bien, cuando los moabitas se enteraron de que los reyes habían salido para atacarlos, movilizaron a todos los que podían servir en el ejército y tomaron posiciones en la frontera. Al levantarse ellos por la mañana, el sol se reflejaba sobre el agua y a los moabitas les pareció que estaba teñida de sangre. Dice, es sangre de batalla, exclamaron. Esos reyes deben haber peleado y se han matado unos con otros. Vamos, Moab, al saqueo. Y aquí nos empieza a ver que esta gente empezó a interpretar lo que ellos veían, se asomaron, vieron agua, pero ellos veían eso como teñido de sangre, como roja, que era simplemente el reflejo que tenía, seguramente por la tierra en la que andaban. Y, y empezaron a sacar sus propias suposiciones de que de pronto esto se habían agarrado a pelear entre ellos. Y a veces el Señor confunde la mente del enemigo y hace que tome decisiones apresuradas, alocadas o malinterpretadas. Lo cierto es que ellos, por esas conclusiones que sacaron erradas, se lanzan a atacarlos sin mayor preparación. Dice que cuando los moabitas llegaron al campamento de Israel, los israelitas les hicieron frente
y los derrotaron. Aquellos se dieron cuenta, se dieron a la fuga, pero los israelitas los persiguieron y los aniquilaron y destruyeron sus ciudades. Cada uno tiró una piedra en los campos fértiles de Moab hasta llenarlos. Además, cegaron los manantiales y cortaron los mejores árboles. Solo Kir-Jereset quedó en pie, aunque los honderos la acercaron y también lograron conquistarla. El rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 300 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Tomó entonces a su hijo primogénito, que había de sucederlo en el trono, y lo ofreció en holocausto sobre la muralla. A raíz de esto se desató contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país. Y aquí vemos una imagen dantesca de este periodo, este momento de la guerra, donde este rey de Edom se siente acorralado, se ve perdido, trata de hacer sus últimas hazañas. Lo cierto es que ve que por nada le funciona y termina sacrificando a su propio hijo en la muralla, algo que es completamente horroroso, que dice que esta gente prefirió huir de ahí, de ver esta escena, como el rey mataba a su propio hijo, y se alejan y dejan básicamente destruido toda la región de Moab. Así que aquí vemos una de las manifestaciones esplendorosas del Señor, como el Señor hace llover, hace cosas sobrenaturales de la naturaleza, pero también obra en el corazón del enemigo para que él se destruya y que saque lo peor de sí en su momento, pero que al fin y al cabo lo lleva a tomar malas decisiones que terminan destruyéndolo, autodestruyéndolo, como ocasionó con este rey de Moab. Así que empiezan las primeras manifestaciones que este rey Jorán pudo ver de parte del Señor, simplemente por respaldar a Josafat. Vamos a otro milagro que sucede en este periodo, que es donde el Señor precisamente hace cosas para que este hombre lo ensalce en vez de que lo alabe por todo su poder. Le muestra otra vez algo sobrenatural. Y se menciona en 2 Reyes 5, capítulo 5, del 6 al 7, que es la historia de Naamán. Creo que algunos de nosotros la hemos hablado a diferentes ocasiones, de una enfermedad conocida como la lepra, que sabíamos que era una enfermedad terrible, contagiosa, que destruía a las personas y que no había ningún tipo de cura conocida en ese momento. Dice, la carta que le llevó al rey de Israel decía, este hombre era oficial del ejército enemigo de los asirios, y dice, cuando te llegue esta carta verás que el portador es Naamán, uno de mis oficiales. Te lo envío para que lo sanes de lepra. Y aquí vemos algo especial. Este hombre oyó que había un hombre en la tierra de Israel que hacía milagros y le dice a su rey que le permita ir a Israel con tal de encontrar una cura para su mal. Y el rey le manda la carta al otro rey, como si fuera el rey el que tuviera el poder. Y al recibir esta carta, este rey se ofende, en vez de complacerse que entre su tierra había un profeta que podía hacer milagros, pero al llegar a la carta, él básicamente lo que hace es ofenderse. Dice, al leer la carta del rey de Israel, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¿y acaso soy Dios capaz de dar vida o muerte para que este tipo me pida sanar a un leproso? Fíjense bien que me está buscando pleito. Y este hace una lectura completamente errónea, pues se había equivocado a quién iba dirigida la carta. Lo cierto es que él dice, este me está buscando es pleito, me está buscando, está burlando de mí, o quién sabe qué pasó por la mente de Ocosías, en vez de decirle, oiga, yo no soy, pero acá hay un profeta y es el que tiene el poder. Pero él básicamente lo tomó, fue como una burla de lo que él creía que tenía poder. Dice el versículo 8, cuando Eliseo, hombre de Dios, se enteró
de que el rey de Israel se había rasgado las vestiduras, le envió este mensaje. ¿Por qué está su majestad tan molesto? Mándeme usted a ese hombre para que sepa que hay profeta en Israel. Bueno, usted no tiene por qué molestarse y enojarse, porque esta gente al que está buscando es a mí, que es el que soy el hombre de Dios, a quien él ha escogido para que yo demuestre su poder. Así que le mandó esa carta y esto pues seguramente tampoco le gustó mucho al rey. Al rey. En Segunda de Reyes 5:15 le dice, luego Naamán volvió con todos sus acompañantes y presentándose ante el hombre de Dios le dijo, ahora reconozco que no hay Dios en todo el mundo, sino solo en Israel. Le ruego a usted aceptar un regalo de su servidor. Sabemos la historia de Naamán, que este hombre lo hizo entrar a un río 7 veces, algo que también, pues para un oficial del ejército de esa magnitud, pues le parecía ilógico. Lo cierto es que los métodos de Dios son impredecibles y esto fue lo que él al final obedeció a hacer, fue curado de su lepra completamente y este oficial del ejército de Asiria se da cuenta que solamente hay un Dios, que es el Dios real, el Dios de Israel, y que quiere de complacerlo de alguna manera. Así que vemos una de las manifestaciones grandiosas de también del Señor a través de la enfermedad, de cómo tiene el poder sobre la enfermedad. Ahora pasemos al capítulo 6, del 8 al 13, y vemos otro milagro de parte del Señor. Dice, el rey de Siria, que estaba en guerra con Israel, deliberó con sus ministros y les dijo, vamos a acampar en tal lugar. Pero el hombre de Dios le envió este mensaje al rey de Israel. Procura no pasar por este sitio, pues los sirios te han tendido allí una emboscada. Y aquí vemos otro pasaje donde precisamente, a pesar de que este hombre le había hecho un milagro a un oficial de ese ejército, ahora ese rey decide atacar a Israel unos años después, y el Señor le da aviso a Eliseo para que le avise al rey que no vaya a caer en esa emboscada. Vemos también la misericordia de Dios, a pesar de que era un rey eh, necio, terco, impulsivo, de todos modos era parte de su pueblo y Dios siempre protege a su pueblo, así que le manda advertir a ese rey para que no se pase por esa zona. Así que el rey de Israel envió a reconocer el lugar que el hombre de Dios le había indicado, y en varias otras ocasiones Eliseo le avisó al rey, de modo que éste tomó precauciones. El rey de Siria se enfureció por lo que estaba pasando, llamó a sus ministros y les reclamó, ¿quieren decirme quién está informando al rey de Israel? Nadie, mi señor y rey, respondió uno de ellos. El responsable es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él es quien le comunica todo al rey de Israel, aunque lo que su majestad dice en su alcoba. Pues entonces averigüen dónde está, ordenó el rey, para que mande a capturarlo. Cuando le informaron que Eliseo estaba en Dotán. Y aquí es interesante ver cómo el Señor está en control de todas las circunstancias, de todas las cosas, de todas las personas. No importa lo que se hable, como dice en el rincón de su alcoba, Dios lo conoce y todas las intenciones de su corazón, Él se las hace llegar a conocer a Eliseo para que se las comente a su rey. Así que tenía un informante permanente que era el propio Dios que defendía a su pueblo y no había ningún otro espía dentro de su palacio sino el propio Dios que estaba oyéndolo todo. Así que él manda buscar a ver dónde está este profeta que, que conoce todo lo que él habla y le dice que está en Dotán. Así que manda a la gente a Dotán, que está hacia el norte y hacia cerca del Mediterráneo, en Israel, a buscar a Eliseo. El versículo 18 al 20 nos dice, como ya los sirios se acercaban a él, Eliseo volvió a orar, Señor, castiga a esta gente con ceguera. Y el Señor hizo lo que le pidió Eliseo. Luego Eliseo le dijo, esta no es la ciudad donde iban, han tomado un camino equivocado. Sígame que yo los llevaré a donde está el hombre que buscan. Pero los llevó a Samaria. Después de entrar en la ciudad, Eliseo dijo, Señor, ábrele los ojos para que vean.
El Señor así lo hizo y ellos se dieron cuenta de que estaban dentro de Samaria. Le fueron a buscarlo a un lado. El señor Eliseo les pide que le quite la vista y el Señor accede a quitarle la vista y él se lo lleva, se le sirve antes de guía a estos soldados que venían a capturarlo y lo lleva al propio territorio enemigo, entre la ciudad de Samaria, donde está el rey Jorán, y ellos les pide que le devuelva la vista y nuevamente les devuelve la vista. Y vemos otra manifestación sobrenatural del Señor que accede a lo que Eliseo le pide y les quita la vista como les devuelve la vista cuando Él quiere. Sabemos que Él es la luz, pero también es el poder para abrir los ojos y ver y dejarnos ver cuando no quiere que veamos o hacernos ver cuando quiere que veamos. Así que Él lo llevó al propio territorio enemigo y se los entregó al rey. En el versículo 21 dice, cuando el rey de Israel los vio, le preguntó a Eliseo, ¿los mato, mi señor? ¿Los mato? No los mates, contestó Eliseo. ¿Acaso lo has capturado con tu espada y tu arco para que los mates? Mejor sírveles comida y agua para que coman y beban, y que luego vuelvan a su rey. Así que el rey de Israel les dio un tremendo banquete. Cuando terminaron de comer, los despidió y ellos regresaron a su rey. Y las bandas de sirios no volvieron a invadir el territorio israelita. Y aquí vemos una actitud de pronto impensable o algo diferente a lo que cualquier otro rey hubiera hecho. Aquí vemos un rey que de todos modos le consultó al profeta qué hacer y vemos aquí que la autoridad real no estaba en el rey, sino en los hombres de Dios. Y así debiera ser y así el Señor estipuló, el que tiene el poder es el Señor y los hombres que Él disponga. Cualquiera que quiera saltarse de autoridad, pues les va a ir mal y vemos unas situaciones políticas, militares, comerciales en todos estos pasajes donde los reyes no tienen poder. El que tiene poder es el Señor y a quien hay que consultar de todos al Señor. En este caso, como vemos, el rey le consultó a Eliseo. Eliseo le dice, en vez de matarlos, porque tú no mereces, no has hecho mérito para acabar con ellos, sino que yo te los traje aquí dentro de tu ciudad y ahí están expuestos, completamente indefensos. Así que más bien dales unas muestras de cariño, de amor y mándalos nuevamente llenos, con sus estómagos llenos de regreso y le cuenten al rey de quién tiene el poder. Y creo que vamos a parar aquí. Lo cierto es que podemos concluir que Jorán, a pesar de todos los milagros vistos, no creyó ni confió en el poder de Dios para tener una vida que verdaderamente exaltara a Dios, que lo alabara por todo lo que él había hecho. Creo que, como les decía, aquí no paran los milagros quedan varios milagros que les voy a dejar para dentro de 8 días, para no saturarlos de milagros. Lo cierto es que el Señor en esta época de la historia se manifestó con cosas completamente sobrenaturales como les decía, en el ámbito comercial, en el ámbito físico, en el ámbito de la naturaleza, en el ámbito militar y político. Y a pesar de esto, Jorán no confiaba en el Señor, no exaltó al Señor, no lo alabó en ningún momento, como su propio nombre lo indicaba. Así que no era digno llevar ese nombre y vamos a ver en el siguiente, dentro de 8 días, cómo termina la historia de Jorán a pesar de todos los milagros que le sigue mostrando el Señor, y vemos la terquedad de este rey y que muestra lo que es el ser humano. El ser humano no, la mayoría de veces no se sacia con milagros, no importa el milagro que vea, las manifestaciones sobrenaturales que vea, mientras no cambie su corazón y no tenga el Espíritu del Señor dentro de sí, pues simplemente va a seguir buscando excusas para no postrarse o rendirse ante el Señor. Y esto es lo que nos deja esta vida de estos dos reyes, Ocosías y Jorán, que terminaron siendo parte de una dinastía desastrosa para el pueblo de Israel y que lo único que hicieron fue seguir pecando y haciendo pecar a su pueblo contra el Señor.